Hola queridos amigos, nuevamente con ustedes. Soy Evelyn Ramírez y vamos a hablar ahora de un tema muy interesante que es las áreas de la psicología positiva, en donde vamos a incluir la resiliencia, la creatividad, el optimismo, la inteligencia emocional, el fluir y las fortalezas personales. Digamos ahorita, ¿qué es la resiliencia? ¿Qué pasa en la resiliencia? La resiliencia en psicología no es más que pasar a través de las vicisitudes, es la entereza, es la fortaleza. Aunque no vamos a evitar el dolor, no vamos a evitar el doblarnos emocionalmente, pero sí vamos a tener la capacidad de superar esa vicisitud emocional. Hay 5 etapas en el duelo, por ejemplo en una pérdida, en donde existe la negociación, por ejemplo, el enojo, la tristeza, la aceptación, pero la primera que vamos a experimentar por lo regular es la negación. La negación es un ejemplo, no puede ser, a mí cómo me está pasando esta situación, cómo es posible, es que no puede ser posible que esté pasando por esto. Posteriormente sigue el enojo. Pero si lo pude haber evitado, ¿cómo es posible que no lo pude haber evitado? Después sigue la tristeza. Es cuando ya estamos aceptando lo que sí nos está pasando. Después de la tristeza sigue la negociación. Inconscientemente o conscientemente lo acepto o no lo acepto. Y llegamos a comprender que sí pasó, que ya perdimos a esa persona o a ese trabajo, o que ya no tiene remedio alguna situación, y es cuando ya aceptamos que no hay más remedio y que bueno, vamos a continuar ya con una resiliencia. Pasamos por todas esas etapas y logramos tener una resiliencia, una entereza personal. Muchas personas llegan al consultorio y yo les pregunto, bueno, ¿y usted cuánto tiempo tiene con esta problemática, con este sentimiento, con este sufrimiento? Y me llegan a decir, bueno, es que tiene 5 años y no lo supero. Entonces, ¿qué va a pasar con ese paciente, con ese sujeto? Que vamos a trabajar con él precisamente en esas etapas del duelo y en dónde está atorado, en dónde se ha detenido, qué es lo que no quiere aceptar, qué es lo que no quiere dejar ir, por qué, si hay una dependencia, si hay un mecanismo de defensa, si hay una codependencia. Entonces vamos a diseñarle un traje a la medida para que logre superar con pensamientos positivos y a dónde quiere llegar ya ante esa problemática, si quiere continuar cargando esa mochila o la necesita ya soltar porque ya pasó, ya es pasado, y la mente lo está retroalimentando de una manera negativa e innecesaria. También el área de la psicología positiva abarca la creatividad. La creatividad es maravillosa para el ser humano porque es ese ser humano constructor en donde brillan las ideas, la inventiva, racional, en donde va a crear un momento de, valga la redundancia, de creatividad en el pensamiento. Está, por ejemplo, sin hacer nada una persona y sin embargo está creando algo. ¿Por qué? Porque se está imaginando crear una cómoda, por ejemplo, un librero, está inventando un nuevo motor, ¿verdad? Está dibujando un auto maravilloso, aerodinámico, y está echando a volar su imaginación, está creando, y lo va a plasmar, y pasan los días y se da cuenta que está trabajando en su obra, en lo que pensó,
lo está desarrollando y lo está creando ya tangiblemente. Y eso nos ayuda muchísimo a estar felices, a estar integrados en nuestro entorno de una manera asertiva. Esa es la creatividad. Ahora, el optimismo. ¿Cómo podemos ser más optimistas? Bueno, hay personas que yo he tratado en el consultorio y miren que llegan bastantes personas cabizbajas que no saben cómo ser felices y sin embargo empiezan a platicar y empiezan a darse cuenta de que tienen tantas cosas por las cuales pueden estar con un optimismo sobrado. Por ejemplo, el levantarse, el estar conscientes de que están vivos, de que están sanos, de que tienen un techo, de que bajan o llegan a su cocina para precisamente lavar los trastes que ensuciaron porque tuvieron comida, tuvieron eh, la oportunidad de abrir su nevera y tener alimentos frescos. Entonces empiezan todos los días. Es una fórmula muy importante, de verdad, para que las personas se den cuenta que podemos ser optimistas con cosas tan cotidianas y tan simples y tan importantes con las que contamos en la vida, que es abrir tu refrigerador y tener el día de hoy una lata de leche, un jamón, un pan para comer y que va a comer tu familia y que tanta gente no lo tiene. Y empiezas tú a cuantificar y a cualificar todas las cosas con las que cuentas, que si haces ese ejercicio diariamente, ten la seguridad que vas a sentirte más optimistas, que no vas a llegar a cuantificar todo lo que no tienes. ¿Y por qué no lo tienes? Si no vas a luchar por lo que tú quieres y que tienes determinadas cualidades maravillosas, que vas a conseguir lo que tú quieres, pero también vas a estar consciente en las vicisitudes que tienes para llegar a ellas y las limitaciones, y vamos a ser realistas con nosotros mismos, con qué sí cuento, con qué no cuento, y con todo lo que cuento, aunque creas que es poquito, cuando empiezas a pensar en ello, te das cuenta que tienes muchísimas oportunidades para llegar a crear y a obtener más de lo que tú necesitas y quieres, y que inclusive tienes cosas de más y que no las necesitas. Entonces te vuelves a una persona más optimista, te vuelves una persona de verdad más positiva, y fíjate que cambiando tú esa actitud, las personas a tu alrededor van a estar queriéndose juntar más contigo, estar más tiempo contigo, convivir más contigo, porque una persona que no tiene optimismo por la vida, de verdad es una persona que empieza como a contaminar lo demás, como que las personas que se le acercan también, si estaban optimistas, están cerca de ellas y empiezan a cambiar su cara, como que se van lamentando también, bueno, ¿y por qué estoy contigo? ¿Por qué si toda la vida estás sin optimismo, me estás transmitiendo esa forma de ser y de pensar que no necesito? Entonces empecemos a pensar qué es lo que nos hace felices de nosotros mismos, porque tenemos muchas cosas, y con las cosas que contamos para llenar nuestro mundo de optimismo. La inteligencia emocional también es una parte muy importante en el ser humano, intrínseca en el ser humano. Es un constructo que nos ayuda a entender de qué manera podemos influir de un modo adaptativo e inteligente tanto sobre nuestras emociones como en nuestras interpretaciones de los estados emocionales de los demás. Por ejemplo, hay personas que están conviviendo con alguien y piensan que esa persona piensa que no somos suficientes. ¿Cuántas personas llegan así al consultorio? Es que mi esposo piensa que no soy suficiente para él, siente que no soy suficiente para él. Bueno, tú ya estás pensando por él. Entonces le hablamos al esposo o al novio o a la pareja
y nos empieza a decir que realmente ella es suficiente y más que suficiente, pero él no está bien emocionalmente porque ella no lo sabía, pero no está bien en el trabajo, porque le acaban de detectar alguna enfermedad, nos ha tocado mucho eso, que no le quieren decir a la esposa, que no tienen esa real comunicación que necesita una pareja para salir adelante, se ocultan muchas cosas para no molestar al otro o porque no se tienen la suficiente confianza. Entonces, la inteligencia emocional es ir equilibrando, inclusive hasta qué grado te vas a enojar por una situación, si vas a explotar o vas a medir esa, complicación emocional que tienes, ¿cómo la vas a convertir? Cuando tú llegues a eso, decía Platón, hasta para saber enojarse, hay que saber enojarse, medir si vale la pena, hasta el grado y la intensidad del enojo. Entonces vas a aprender a equilibrarte y a tener una homeostasis emocional porque tú vas a controlar tus emociones. Tus emociones no te van a controlar a ti. Tú vas a controlar porque eres una persona pensante y lo puedes lograr trabajándolo todos los días y se puede llegar a ello, por supuesto que se puede llegar a ello. ¿Qué es el fluir? El fluir es llevar un sin juicio, eh, inspirándote hacia algo, hacia tus propias emociones, a tus simples sentidos, lo que emanas tú por dentro, es como vas a fluir. Hay veces que sin querer y cuando estás tranquilo te vienen pensamientos muy positivos, en donde te viene, reitero, la creatividad, en donde te sientes tú feliz sin estar dirigiendo tu mente. Entonces te vas a dejar llevar sin juicios, inspirándote en tus sensaciones liberadoras, libremente. Por eso es muy importante meditar, es muy, muy importante hacer introspecciones y dejarte llevar y fluir por tus emociones, poniendo una música tranquila, en una meditación con respiraciones profundas y estando solamente ahí en ese momento, inspirada con tus emociones, contigo mismo, con tu self, con tu yo, darte cuenta que eres un ser pensante, un ser consciente y que vamos a mejorar nuestras condiciones de vida con estas analogías que yo les acabo de comentar, tan explícitas y tan sencillas. Entonces, sí les recomiendo, por favor, que fluyan, que piensen en positivo. Y esta es la primera parte. Continuaremos la próxima ocasión con psicología positiva y cómo podemos comenzar a transmitir esa energía positiva, comenzando desde nuestros pensamientos y hasta nuestra alimentación. Pues eso es todo por hoy, amigos. Me da mucho gusto haber estado con ustedes en esta ocasión breve y seguimos en otras ocasiones platicando de la psicología y felices logros. Hasta muy pronto. Buenas tardes.